Hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver la teoría de la comunicación, puntualmente el circuito comunicativo. En primer lugar, tenemos que tratar de definir qué es la comunicación. Como sabrán, hay distintos usos del lenguaje y uno de ellos es la comunicación. ¿Qué implica esto? La transmisión de un mensaje y que alguien lo reciba, lo interprete. Ese mensaje puede ser un pensamiento, puede ser una orden, un sentimiento, un pedido, una promesa, la expresión de una duda. Hay una gran variedad de mensajes posibles. Por otro lado, cuando hablamos de una situación comunicativa, nos estamos refiriendo a una situación en la cual alguien transmite un mensaje a otra persona, a una o más personas. En esa situación se va a establecer la comunicación, se va a establecer una situación comunicativa. Para analizar cada situación comunicativa puntual se utiliza el circuito de la comunicación, que es básicamente el esquema o gráfico de la comunicación. En ese gráfico, en ese esquema, va a haber una serie de elementos que van a aparecer representados. Estos elementos son 8 y son los siguientes. Emisor o emisora va a ser aquella persona o institución que transmite o que produce un mensaje. El mensaje va a ser aquello que se intenta comunicar. Como vamos a estar citando en esta situación, lo vamos a poner entre comillas. Y en los casos en los que no esté explícito ese mensaje, lo vamos a recrear. Por ejemplo, si la situación comunicativa es la siguiente: una profesora le pide a sus alumnos que hagan silencio. Cuando hagamos el esquema, en la parte de mensaje no van a poner que hagan silencio o les pide silencio, van a poner: chicos, ¿pueden hacer silencio? O sea, vamos a recrear el mensaje. O silencio, o podrían hacer silencio, hagan silencio, según qué tan enojada esté la profesora en ese momento. Bueno, eso era el mensaje. Por otro lado tenemos al receptor o la receptora, que va a ser aquella persona o institución a quien vaya dirigido el mensaje y que lo reciba y lo interprete. También tenemos el referente, que lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado es el tema del que trata el mensaje, es decir, aquello acerca de lo que se conversa. Y por otro lado, involucra también lo que se conoce como acto de habla. ¿Qué es esto? Es aquello que hacemos cuando decimos algo. Por ejemplo, si ustedes les dicen a sus padres: les prometo que voy a mejorar mi desempeño en la escuela, que voy a tener mejores notas, ahí lo que ustedes están haciendo, además de pronunciar esas palabras, es hacer una promesa. Entonces, el referente, como les dije antes, lo dividimos en dos partes. Por un lado el tema y por el otro lado aquello que se está haciendo cuando se dice algo. Además tenemos el código. El código va a ser el tipo de lenguaje que se use. Puede ser verbal si usa palabras, y acá no hay que confundir, puede ser palabras escritas, pueden ser oralmente. Y va a ser no verbal si no usa palabras. Por ejemplo, clásico ejemplo, el semáforo, ¿no? Cuando está rojo, el mensaje que me están transmitiendo es que tengo que frenar. Cuando está verde es que puedo avanzar. También si son gestos. Por otro lado, tenemos el canal, que se refiere al medio a través del cual se transmite el mensaje, y lo vamos a dividir en tres grandes tipos. Oral auditivo, si implica sonido, si implica la audición y si implica una producción sonora. Visual, si requiere la vista para poder entenderlo. Por ejemplo, si es una imagen, necesito la vista para poder comprender ese mensaje. Y por último, audiovisual, si combina los dos anteriores. Por ejemplo, en la televisión, el teatro, el cine, que involucre básicamente la producción de sonidos, pero también que requiera de la vista para comprender su significado completo. El siguiente elemento que tenemos es el registro, que se divide en registro formal y registro informal. Y el uso del registro, ya sea formal o informal, depende del tipo de relación que tenemos con la persona con la que nos estamos comunicando. Es decir, vamos a utilizar el lenguaje formal cuando no haya confianza entre los participantes de la comunicación o cuando haya una relación jerárquica, por ejemplo, jefe-empleado o profesor-alumno. Por otro lado, el registro informal lo vamos a utilizar cuando sí haya confianza entre los participantes, por ejemplo, si son amigos o si son hermanos, o
cuando haya una relación de igualdad. Esto quiere decir, por ejemplo, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, digamos, o gente de nuestra misma edad. Es decir, no tenemos confianza quizás con ciertas personas, pero como tenemos una relación que no es jerárquica, sino que estamos al mismo nivel, vamos a utilizar también el lenguaje informal, el registro informal, mejor dicho. Por último, tenemos el contexto, que se refiere a la situación completa en la que se da el intercambio. Esto involucra el lugar puntual en donde están ocurriendo los hechos, donde se da la comunicación, y por el otro lado, la situación exacta, ¿sí? Porque, a ver, el lugar puede ser una escuela, pero no es lo mismo si se está dando la situación comunicativa dentro del aula o si se está dando, no sé, en el despacho del directivo porque hay una entrevista laboral. Entonces el contexto involucra todo, involucra tanto el espacio como la situación puntual en la que se está dando la comunicación. El esquema o gráfico del circuito comunicativo tiene que representar a cada uno de estos elementos mencionados anteriormente y tienen un orden, no podemos ponerlo en cualquier orden. Al menos hay un grupo de elementos que tienen que estar en cierto orden. Emisor al comienzo, seguido del mensaje y seguido del receptor. El referente arriba. El resto de los elementos, bueno, puede variar, no cambia mucho si pongo primero el canal y después el código, o primero el registro y después el canal. Los últimos 4 elementos, digamos, código, registro, canal, contexto, no importa tanto el orden en el que estén, pero sí los otros 4. No puedo poner el receptor primero porque el receptor no es el que emite el mensaje, ¿sí? Y no va a haber receptor si todavía no está el mensaje. Entonces esos 4 primeros elementos tienen que mantener el orden. Emisor primero, seguido de mensaje y seguido de receptor. Y arriba el referente que nos indicaba el tema y el acto de habla, señalando hacia el mensaje. Vamos a analizar entonces una situación comunicativa para ver si interiorizamos lo que les expliqué. La situación comunicativa es la siguiente. David le pide prestada la guitarra a su hermano, que se llama Matías, y todo esto ocurre durante una fiesta. Entonces, emisor en este caso es David, es el que emite el mensaje. El mensaje lo transformamos, lo recreamos y va a ser, ¿me prestás tu guitarra? Podría ser otra variante también, ¿me prestarías tu guitarra? Che, préstame tu guitarra. O sea, lo recreamos como a nosotros nos parezca que puede haber sido dicho. El receptor en este caso es Matías, que es el hermano de David. El referente es la guitarra, por un lado el tema es la guitarra y el acto de habla es el pedido. El código es verbal porque se utilizaron palabras. El registro es informal porque son hermanos, tienen un grado de confianza alto. El canal es oral auditivo, es decir, que involucró la producción de sonidos y la audición. Y el contexto es en una fiesta. Entonces el gráfico nos quedaría de esa forma. A continuación tenemos que ver qué significa feedback. El feedback es un elemento también propio o una característica, un fenómeno, mejor dicho, propio de la comunicación, que es cuando básicamente el receptor o la receptora responde ese mensaje que recibió. ¿Sí? Entonces la información reingresa al circuito. Básicamente eso es el feedback. En español se le llama también retroalimentación. ¿Qué nos demuestra el feedback? Justamente el hecho de que los roles de emisor o emisora y receptor o receptora son intercambiables, no son fijos, no es que alguien siempre es emisor y otro siempre es receptor, ¿sí? Según quien sea que produce el mensaje, va a ser emisor o va a ser receptor. Entonces, según la cantidad de respuestas que haya, va a ser la cantidad de gráficos que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, en un caso como el siguiente, X le pregunta a Y, ¿sos feliz? Y le contesta X, sí, ¿vos? Y X le responde a Y, yo también. ¿Cuántos gráficos tendríamos que hacer ahí? 3. ¿Por qué? Porque hubo feedback. Los emisores y receptores fueron intercambiándose. En el primer gráfico tendríamos a X como emisor y a Y como receptor. En el segundo gráfico tendríamos a Y como emisor y a X como receptor. Y en el tercer gráfico tendríamos a X como emisor y a Y de nuevo como receptor. Hay elementos que pueden llegar a mantenerse. El mensaje va a variar, el emisor y el receptor va a variar, pero por ejemplo el contexto puede mantenerse, el registro puede mantenerse, el referente
Bueno, puede mantenerse el tema, aunque es difícil que se mantenga el acto de habla en sí. El canal puede mantenerse o puede variar si la persona responde con gestos o si responde con palabras, digamos oralmente. También puede cambiar el código o puede mantenerse si se usan palabras o no se usan palabras. En este caso puntual de este ejemplo, bueno, el código no cambió porque se utilizaron palabras en todos los casos. El canal tampoco, fue en los 3 gráficos oral auditivo. El tema tampoco porque sería la felicidad. Pero sí, bueno, cambió el emisor, el receptor, el mensaje, el acto de habla en sí. Bien, les dejo por último unos ejercicios de práctica. Tienen que reconocer los elementos en cada una de esas situaciones, es decir, fijarse quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el canal, cuál es el código, cuál es el contexto, cuál es el registro y cuál es el referente en cada uno de los casos. Y arman los gráficos. O sea, por gráfico me refiero al esquema, ¿sí? No es que tienen que dibujar personitas ni nada de ese estilo, porque siempre hay alguno que me manda un dibujo. Así que por las dudas, reitero, es armar el esquema, no es hacer un dibujo. Les dejo un saludo y cualquier duda que tengan, como siempre les digo, me escriben y tratamos de solucionarla. Un saludo.